Queridos amigos de Monticello, muy buenas noches. Qué alegría encontrarnos nuevamente un viernes más que tenemos la oportunidad de compartir en este espacio del Café Filosófico. Bienvenidos a nuestra Casa de Espiritualidad Monticello, bienvenidos a este espacio. Un saludo muy especial para todos y también un saludo muy especialmente a la maestra Tita Llano. Tita, bienvenida. Hola Jorge Iván, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por tu invitación nuevamente. Otro rato contigo, con nuestros contertulios tan fieles desde tantas partes del mundo. Ya estamos muy lejos, Jorge Iván. Exacto, nos escriben de muchas partes, nos saludan, Sí. qué bueno, gracias. Y un saludo muy especial a todas esas personas que nos ven fuera de Colombia, bueno, y otras ciudades también aquí en nuestro país. ¿Cómo te fue esta semana? Muy bien, padre. Fue muy una bien. semana simpática. Es ¿O que es no? muy fácil, yo varias veces en la semana lo recordé y es fácil, es que es más fácil vivir simpáticamente que amargamente. Realmente es más fácil, Jorge Iván. Sí, Cierto. es ensayarlo, es más fácil. ¿A ustedes cómo les fue? Los que nos acompañaron hace 8 días tuvimos un tema sobre la simpatía y la urbanidad, ¿cierto? Sí. Que apunta mucho a cómo nos comportamos nosotros en nuestras relaciones con los demás, en la ciudad. Entonces, si no lo vieron, invitadísimos a que vean el programa de hace 8 días y si lo vieron, cuéntenos ahí en los comentarios, bueno, si quieren, o converse con la persona que usted tiene a su lado, si está acompañado, cómo le fue con la simpatía, si usted siente que realmente es simpático o no. Recuerden que simpatía no es, ay, tan gracioso, ¿cierto? Es esa persona que se vincula con el otro, es esa persona que le duele también el otro. Y siente la alegría del otro, se que siente implica la con el otro. que se implica con el otro. Entonces, ya saben, todos estamos invitados a ser simpáticos desde esta mirada. Hoy tenemos también un tema muy especial en el que vamos a continuar hablando del amor desde otra perspectiva, también otra manera más bien de encarnar, ¿cierto? O hacer Eso. vida el amor. Entonces, antes de eso, ¿por qué vamos a hablar de este tema? Tita hace 8 días nos contaba que hizo como una escala, ¿cierto? Sí. De valores. Bueno, ¿cómo me puedo yo comportar y cómo hacer para que este espacio del Café Filosófico realmente nos deje una enseñanza frente a nuestra vida cotidiana? ¿Cierto? Eso es lo que nosotros buscamos. Sí, reflexionar en torno a la filosofía, en torno a ciertos temas, pero ¿cómo podemos nosotros realmente llevar eso a nuestra vida? Entonces, claro, eso tiene un asidero en las relaciones, en la manera como nosotros estamos viviendo, cómo nos comportamos nosotros, qué relación tengo conmigo mismo y la relación pues que tengo en mi casa y también con los demás. Entonces ella nos hacía una escala, ¿cierto? Nos hiciste una escala muy interesante de cuáles son esos sentimientos que nosotros debemos cultivar, ¿cierto? O al menos, no sé si me equivoco, ¿cómo me debo comportar, ¿cierto? En la Sí. sociedad. Dínoslo tú para Sí, no yo enredar a nuestros lo que contertulios. dije es que teníamos que después de haber hablado de la empatía de Stein, poco conocida, pero que tú y yo adoramos, y haber hablado de todas las formas de amor y las formas de relación, la amistad, de venir de hablar de la tolerancia, el respeto, que finalmente, si yo no podía sentir ninguna de esas 6 formas de amor, ni siquiera la empatía, entonces, ¿qué me quedaba? Porque ya habíamos hablado de cortesía, camaradería, e hice una listita, pero yo creo que hoy por el tema tan grueso que tenemos, dejemos que nuestros contertulios la busquen en el café. Exacto. Pero Sí, bueno, una hicimos pista. una listita y decíamos, bueno, finalmente tenemos muchas formas de relación amorosa, Jorge Iván, la cortesía, la camaradería, el respeto, la estorge, el compañerismo. Yo la tengo. Tú la tienes, Amor, sí. ¿cierto? O sea, ese Sí, es como lo amor que máximo. amor. Pero entonces, si no nos da para amar, que al menos un amor estorge, bueno, una Que es relación. camaradería, compañerismo, camaradería, sí. Si no, simpáticamente, cortésmente, que nos Sí. relacionemos con los demás. Si no, al menos que vivamos la solidaridad, Sí. ¿cierto? Que seamos solidarios. Si no nos da, responsables, Sí. ¿cierto? Que al menos vivamos la responsabilidad. Si no nos da ni siquiera la responsabilidad, entonces la empatía, que Sí. seamos empáticos, desde eso pues que vimos con Edith. Si no nos dan, entonces al menos respetemos, ¿cierto? Y si no nos da, Y si no nos da, obedezca. y ya, obedezca. Obedezca la ley, Sí, 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 ¿cierto? sí. Al menos viva de esa manera, obedeciendo la ley. ¿Qué haríamos sin tu cuaderno, Jorge Iván? No, este es muy Bueno, valioso, gracias. todos los apuntes que tengo aquí. No sé si Muy ustedes bien. también apuntan ahí ideas. Eso nos ayuda también Sí, a sé de nosotros 2 o a 3 aprender más. contertulios que anotan, me cuentan, sé de 2 o 3 contertulios que toman nota. Exacto, entonces
con esto vamos a entrar ya a una forma, como se hace concreta el amor. Y antes quiero agradecerle a Línea Estética, que es una empresa que se ha unido a este café filosófico como un patrocinador. Te cuento, Tita, esa buena noticia para ti, para todos ustedes. Bueno. Línea Estética, que han querido unirse como patrocinadores del café filosófico. Entonces, vamos a hablar un tema bellísimo. Sí. Es el tema... No lo digamos todavía. Déjame, yo voy como remojando. Expectativa. Sí. El chocolatito está delicioso, muchas gracias. La música. Salud. Que un chocolate por estos días que han estado. Sí, está muy frío. La música. La banda sonora del Gladiador, esa película del año 2000 de Scott, protagonizada por Russell, sí, que lo vimos luego en el musical de Los Miserables, encarnando un personaje completamente distinto, el policía Javert, completamente inclemente, completamente inmisericordia, porque la película del Gladiador, pues si la recomiendo es como obra de arte, porque esa película donde un historiador me escuche recomendándola me mata, tiene todos los anacronismos del mundo, el vestuario nada que ver, esa no es la manera como muere Marco Aurelio, Máximo realmente no se llama así, esa no es la forma como funciona el Senado, así no se agrupaban los soldados, o sea, todo es completamente anacrónico, sencillamente pues Scott se dio el permiso y tiene el permiso porque el cine es arte, decir me gustan estas cosas de la antigua Roma, las voy a juntar, lo que vale, no, pero la película vale, ya voy a decir por qué estamos escuchando esta música, vale, pues gana premio Nobel, iba a decir, premio Oscar al mejor actor, a la mejor banda sonora, al mejor director, Scott. Vestuario, si no estoy mal también. Simmel es el de, que lo conocemos más por Piratas del Caribe, Simmel es alemán, ¿sí? Entonces, la recomiendo es porque ahí sí se ven una serie de valores, Jorge Iván, y porque esta música que estamos escuchando, sí nuestros contertulios logran intercalar entre nuestra palabra y la música, tiene unas notas largas y unos tonos de lamento y redención, y creo que esos elementos se ven mucho en la película se ve mucha maldad y todo lo que nos falta, clemencia, misericordia, piedad, abnegación, perdón, ¿sí? Entonces la película del Gladiador no la recomiendo como historia, pero sí pues como obra, como cine, porque si hay un libro serio, Los Miserables de Víctor Hugo, pues uno de los tres grandes son pues Shakespeare Inglaterra, Víctor Hugo francés, entonces Los Miserables, esta es una de las tantas, yo soy coleccionista de todas las ediciones de Los Miserables, esa que nos llega de 300, 500 páginas no es la que es, a nosotros no nos llega acá, solamente yo de hecho la tuve que conseguir en otro lado, la de 1300 páginas realmente, porque Víctor Hugo mezcla ahí toda la historia de Francia, pues posterior a la revolución y a la posrevolución. Ese libro, realmente esa obra de Los Miserables, si a mí me dicen, dime una obra de literatura para hablar de la compasión, es Los Miserables, ¿sí? Los Miserables es el libro de Negret Books. Sí, hay muchas ediciones baraticas, igual no busquen todas las ediciones que nos llegan son recortadas, son de 300, 400 páginas y realmente ahí sí se ve la salvación del ser humano por la compasión y el perdón, que es de lo que vamos a hablar hoy. La compasión, porque yo digo, después de esa listita que yo me tomé el trabajo de hacer en un papelito que tú tan generosamente has anotado en el cuaderno, ¿qué nos queda, Jorge Iván? Es que cuando ya no nos queda, pues cuando al frente lo que tenemos es la inhumanidad, que es la pregunta que se han hecho muchos filósofos, y después de Auschwitz, ¿qué? Pues para representar con el nombre de este campo de concentración todos los campos de concentración, o sea, después del exterminio judío, ¿qué nos queda? Y lo que vivimos con ese exterminio, lo que vivieron los judíos cuando se lea a Primo Levi, por ejemplo, el italiano, que ese es tu nombre, su obra cumbre, ese es tu nombre, algo así se llama, esto puede ser humano. Entonces después de eso es como que se cayeran muchas éticas y se cayera la idea de la ética por la dignidad, por el respeto al ser humano, y cuando dices que cuando ni siquiera hay eso, cuando ya ni siquiera queda la dignidad, ¿qué hacemos? Mira, la compasión, compasio, te encanta que defina, ¿cierto? Entonces me vas a decir, defina.
Define compasión. Mira, compasio viene compasión viene de compasio, tristeza en latín, así inclusive la llama Santo Tomás. Santo Tomás hereda de Aristóteles, él menciona 3 tristezas, Santo Tomás las hereda y aumenta una cuarta. Una de las 4 no es el tema de hoy, seguramente cuando hablemos de tristeza y alegría, que será muy bonito. Y tú tienes algo para decirnos ahorita, ya que pienso en tristeza y alegría. Ahorita. Una invitación, ¿cierto? Ahorita nos la haces. Cuando hablemos de tristeza y alegría, entonces una de las tristezas de Santo Tomás es la compasión. O sea, varios filósofos sí se han ocupado del tema, pero empiezo diciendo, la compasión es la tristeza que se siente por el mal del otro, que es inmerecido, ojo, que es inmerecido, o también porque eso me podría suceder a mí. Hasta aquí ya tengo algo para decir. Mira lo importante de tener la experiencia del sufrimiento, que cuando vimos lo de Edith lo mencionábamos también, es que aunque usted no haya sufrido, tenga conciencia del otro y tenga empatía. La simpatía la veíamos más como la inclinación, la adhesión, ¿cierto? En lo positivo, mucho pues de generar amor, cuando decíamos Augusto Comte, fe de ratas, que sí es francés y sí es de la misma época de los que mencionamos, de Hume y de Smith, ¿sí? Los 2 ingleses y el francés. Bueno, entonces la tristeza, porque eso también me podría pasar a mí, yo tengo que haber sufrido. Entonces, ¿qué pasa, Jorge Iván, si yo no he sufrido? Entonces, después de que termine de decir una cosa de compasión y comparar con otras palabras, tengo que decir 2 palabritas de sufrimiento, porque esta compasión no es un sentimiento, es una práctica. Es una práctica pasajera, o sea, dura un ratito, dura unos días, dura unos meses, sí, es pasajera, mientras que de esos tipos de amor veíamos que una de las características o de los componentes es el tiempo, pero es la forma de amor a lo humano. Inclusive, cuando la gente dice, Jorge Iván, qué persona tan inhumana, lo que realmente está diciendo es qué persona tan cruel, qué poco compasiva. Si tú te pones a ver, cuando decimos qué persona tan poco humana, está diciendo es tan poco compasiva, no está diciendo tampoco amorosa, tampoco simpática, tampoco cordial, tampoco urbana, no, a ese se le dice de otras maneras. Qué inhumanidades, qué falta de compasión, ¿sí? Qué falta de compasión. Y resulta que entonces la compasión, de la que la filosofía no se ha ocupado mucho, por eso ahorita vamos a hablar puntualmente de un filósofo, no podemos decir que se ha ocupado mucho en la ética, las éticas se han basado mucho en el bien supremo, en el deber, tampoco puedo ampliar ese tema ahora, pero no propiamente pues en la compasión, porque de todos modos pues la filosofía y sobre todo occidental, aunque sí es una cosa clave en el confucianismo, la compasión. Es la base de la espiritualidad, la compasión. ¿Por qué? Porque ellos lo entienden todos somos iguales y todos somos potencialmente sufrientes, ¿sí? Entonces es base de la espiritualidad. Ellos entienden más la compasión como la empatía de Einstein. Bueno, entonces, la compasión se diferencia de otras palabras que hoy sí no me va a importar que coloquialmente las manejemos como sinónimos. Pero cuando yo digo, ¿por qué ha habido poca ocupación en la filosofía del tema de la compasión? Yo creo, y ahorita tú nos vas a explicar, que es porque le suena más la palabra misericordia, y misericordia es una palabra del cristianismo, ¿cierto, Jorge Iván? Entonces ahorita yo quiero que dentro de un ratito, cuando acabe de hablar una cosita, nos recuerdas esas que tenemos del catecismo, de la enseñanza del cristianismo, de las obras de misericordia espirituales y corporales, ¿cierto? Ahorita la revisamos para ver si tienen que ver con compasión, porque esa es la teoría que yo tengo, porque compasión, ya te dije, misericordia es lo mismo, ahí no hay diferencia. Miser en latín es pobre, y cordis, corazón. Cuando decimos nosotros tengo el corazón arrugado, esa expresión es muy linda, en Colombia tengo el corazón arrugado, ¿sí? Y es el corazón que pasa por lo pobre, por el sufrimiento del otro, por la pobreza, el empobrecimiento del otro, no solo material, sino que en el sufrimiento hay una pobreza, porque como dice Santo Tomás, el mal no existe, sino que el mal es la ausencia de bien. Entonces, en el que está sufriendo
está dejando de gozar de un bien, o sea, está empobrecido de ese bien, según Santo Tomás, ¿cierto? Entonces hasta ahí podríamos decir misericordia y compasión es lo mismo. Entonces yo creo que no se habla porque de pronto la filosofía y sobre todo en la ética, cuando hablamos de ética, pues la moral se ocuparía en las religiones. Cuando hablamos de ética, pues se trata de tener un discurso más laico. Entonces, no sé, esto es una hipótesis que tengo porque no es un tema muy recurrente. Clemencia, otra palabra emparentada, sí es diferente. Clemencia es el uso de la compasión cuando yo tengo derecho a castigar. Ojo, la mamá que supuestamente tiene derecho a darle rejo al hijo, pero lo hace suavemente, supuestamente le puede dar 3 pellizcos y le da solo 1. Se veía mucho en las novelas históricas que leímos, pues en la historia real, cuando el rey perdona a propósito en El Gladiador, cuando el emperador perdona la vida de alguno de los, con el dedo arriba, el dedo abajo, ¿sí? Entonces, la clemencia es en el uso del poder. Entonces, se critica un poco en la filosofía la clemencia porque lo que hace es inflar al que detenta el poder, o sea, hacerlo ver más bueno, y en realidad perdona, puede castigar y lo hace con moderación, pero para acrecentar su ego. Es la crítica que se ha hecho dentro de la filosofía la clemencia. Pero entonces es como un perdón, pero que proviene de alguien. O sea, yo te castigo, pero te castigo pasito. La clemencia es poderte castigar, pero pasito, o inclusive perdonarte el castigo, pero ojo que yo tengo derecho a castigarte. Eso es todo lo que es cuestionable en la historia, en la filosofía política, etcétera, ¿cierto? Entonces es la moderación en el castigo, muy, muy cruel, de todo modo no deja de ser cruel. Algunas veces se homologa clemencia con piedad, pero en el confucianismo piedad es diferente, y en una obra que conocemos mucho de Rousseau, el ginebrino suizo, pues el del Pacto Social, Rousseau, que es el Emilio la educación, él en realidad lo que habla ese libro es la educación en la piedad, y le entiende como la piedad, como en el confucianismo es la piedad, es la dedicación, la veneración a los padres, a los mayores, que ves que en Oriente se tiene mucho eso, sí, la veneración a los mayores. Allá no se consigue pues tener un hogar geriátrico ni nada de esas cosas, ¿sí? Y también la veneración a ciertos objetos sagrados, que es así en las religiones. Entonces con piedad se arrodilló, una fe pietista, etcétera. Pero sí, esa definición de clemencia no la tenía, o sea, como castigarte con moderación, pasito. La clemencia es la moderación en el castigo, pero de todo modo yo te castigo, y eso, o sea, yo estoy usando un poder, y a veces ese poder, ojo que nosotros no hemos hablado de poder y autoridad, Jorge Iván, ese poder puede no ser legítimo. Ese poder no puede no ser legítimo. Incluso ahora en países en que está tan regulado, que bien el maltrato infantil, el buen trato, o sea, todas estas campañas que se hacen, o sea, ¿por qué podemos decir que una madre tiene derecho a darle 3 correazos a un hijo, una madre o un padre? Entonces voy a ser querido contigo porque no te los voy a dar, o te voy a dar no 3 sino 2, pues de todos modos hay un maltrato. Sí, hay un quiebre ahí, hay una falla, hay una cosa de error desde el principio, porque se está usando el poder, se está abusando del poder, porque ¿cómo puede ser que el poder sea para maltratar al otro? ¿Sí? Para castigarlo. Entonces, bueno, clemencia, me imagino, dicen, la ley es dura, pero es la ley, dicen en latín. Entonces, me imagino el juez que en lugar de dar 10 años de cárcel da 8. Entonces ahí habría clemencia, pero parece que eso no se puede hacer en el derecho, ¿cierto? Cosas así. Pero esa sería la clemencia. En sí, lugar de darle 10, sí, le da 8, en lugar de darle la cárcel, de verdad le da la casa por cárcel, en lugar, como es mayor, o sea, es la aplicación del castigo con moderación. Okay. Y tengo derecho a ese castigo, pero ese derecho puede ser legítimo o ilegítimo, y nosotros no hemos hablado del poder y la autoridad, que sería legítimo si fuera autoridad, pero a veces el poder no es legítimo, ¿sí? Y es poder. Pero la clemencia es virtud, entonces, me queda la duda. Ay, la clemencia. Ay, qué pregunta, Jorge Iván. Las virtudes teologales y las virtudes cardinales, recordémoslas porque inclusive el cristianismo las hereda de los griegos. Sí, templanza, fortaleza, sí. Podría verse como una virtud, pero es que eso lo tendríamos mucho que explicar desde la historia, porque las cosas hay que leerlas en contexto.
era como en la época que se creía que los reyes realmente eran la encarnación de Dios, o que tú en toda época podrías haber sido sacerdote, porque en una época no recibían sacerdotes feos, pero tú tenías la entrada al seminario, Jorge Iván, en todas las épocas de la humanidad, porque imagínate que en una idea platónica no podía haber un sacerdote feo. No podía haber un sacerdote feo, porque entonces la belleza era la muestra, la encarnación de la presencia de Dios interna. Qué cosa tan horrible. Entonces eso hay que leerlo en contexto. No me puede, y ese café no tiene tarea, no me lo puedes dejar de tarea y yo Sí, lo pienso. te lo dejo de Yo tarea pienso y si la entonces- clemencia es una virtud, porque es que sí, Sí, no sé, porque es que, sí, a ver, es el castigo con moderación, entonces yo diría, o sea, me gusta que lo asocies con la compasión. Sí. En el fondo yo soy compasivo con el Ujú. otro, pero entonces puedo ser compasivo con mi hijo que se ha equivocado, ¿cierto? Cometió Sí. un error, o incluso con mi pareja, no sé, pues como por poner ejemplos concretos. sí. Entonces, la compasión es ningún tipo de No, no habría. de castigo, No, digámoslo así. eso, no. O sí. No, es decir, no. te portaste mal. Entonces, no te voy a dar una pela, pero entonces No, te prohíbo usar eso. sería bonito tener un día un café sobre la educación. No, lo que pasa es que lo que yo estoy haciendo ahora es diferenciar palabras. Entonces Ya, no vamos sí, a entender sí. la clemencia como un componente de la compasión, sino con qué podemos emparentar nosotros las palabras. Y seguramente si abrimos el diccionario de la RAE, y no pretendo cambiarlo, yo estoy trayendo estas palabras a colación, es para dar más luz al concepto. Despacho estas palabritas así rápidamente y ya nos centramos en la compasión. Sí, que Sí, pena ahí, de pronto. sí. Pero es que sí me surgió mucho esa Claro, pregunta, no, y es tenía muy como interesante tu concepción de pregunta, clemencia. claro, es muy interesante, pero de veras que no te la sé responder en este momento. La abnegación es otra palabra vinculada a la clemencia, no tanto a la compasión, pero a la clemencia, entonces la traigo a colación, porque es muy criticada y es bonita. La madre es abnegada a su hijo y dicen, ay, esta señora que ya no sale porque se queda cuidando el hijo. Pues sí, pero ella se está desarrollando en esa época de esa manera. La abnegación es el sacrificio de la voluntad de la vida o de los bienes materiales. O sea, yo sacrifico mi voluntad de salir con mis amigas por quedarme con mi nene de 8 meses. Yo sacrifico unos bienes materiales o sacrifico mi vida, de eso sabes más tú, por el martirio, etcétera, el sacrificio de la vida, listo, por un bien, los héroes, etcétera. Entonces tenemos misericordia, clemencia, compasión, abnegación, piedad. Piedad, entonces ya lo expliqué, que es más como lo entiende el confucianismo y como lo entiende Rousseau, ¿sí? La piedad, pero también a veces se dice piedad, tenga piedad. ¿Qué pasa ya para empezar a hablar de la compasión? Yo sé que coloquialmente yo te pido ayuda, Jorge Iván, yo estoy en la calle desvalida y yo te digo, tenga piedad de mí, Señor, tenga piedad, sea misericordia, sea clemente, pues si yo tengo mucho vocabulario, sea clemente, compasión, por favor, Señor, compasión, mira que todo no significa lo mismo. Y si alguien te llama a ti la atención, Jorge Iván, ¿qué es eso? Te falta compasión, sé compasivo, ten piedad de esa persona, sí, me falta la lástima. Lástima, porque la lástima es sentimiento, es sentimiento. Todas las otras son acciones. La lástima se produce básicamente por el infortunio, la persecución o el sufrimiento, la enfermedad. O sea, la lástima la produce el sujeto, pues el objeto que produce la lástima, o sea, el ser humano. Y eso suscita lástima. Yo suscito lástima en ti, pero tú actúas. Y actúas y esa acción, esa práctica, además sostenida, se llama de restitución del bien, porque recuerdas, Santo Tomás, hay un bien que me falta, yo estoy en el mal, en el sufrimiento. Esa práctica de restitución del bien es la compasión, o sea, tú actúas. Por eso será que la gente dice, a mí no me tenga lástima, Jorge Iván. Yo no sé la gente que... Esa frase puede entenderse de muchas maneras, yo creo. ¿Tú qué crees? Sí, no, yo generalmente no utilizo la expresión lástima, ni siquiera a la ese gente no le gusta, sentimiento, pero claro. porque a la gente no le gusta y la gente dice, a mí que no me tengan lástima, ¿por qué será? Déjeme la tarea. Que no me tengan Quedamos lástima. empatados, tarea. No, No, pero mira, es sencillo, sino que me estoy ubicándome, que no me... Es decir, a mí no me gusta que me tengan lástima porque es como, sí, pobrecito, como que no puede, como que le quedó grande, no sé. sí, Lo asocio porque es que como a la esas lástima, cosas. pero es que mira, la lástima sí es ese sentimiento cuando yo estoy en sufrimiento, estoy carente de un mal. Ya vamos a revisar esas obras de mi misericordia que nos vas a recordar.
estoy carente de algo y estoy sufriendo por algo. No hablamos de compasión, sino en el caso del sufrimiento, porque ya hablamos de la simpatía y no dijimos que era para el sufrimiento, ni cuando hablamos de la empatía, ni la camaradería, ni la cordialidad, nada. Mira que es nuevo hoy que condiciones, la compasión se aplica, es en el caso del sufrimiento, ¿sí? Entonces, la lástima, yo creo que la gente dice, no me tenga lástima, es haga algo más, o sea compasivo, actúe. Pues nada más me tiene lástima. O también, por lo que tú estás diciendo, pobrecito, cree que yo soy, que me falta un bien, Santo Tomás, que me falta algo, o sea, pobrecito, soy incapaz. Entonces me está subvalorando. Y en ¿cuál es el problema con la compasión, Jorge Iván? Que en esta sociedad del éxito, del no fracaso, del no sufrimiento, de todo eso que hemos denunciado en todos estos cafés, de la perfección, del saberlo todo ya, de poderlo todo ya, de hacerlo todo ya, pues la fragilidad no nos cuadra. Entonces yo no quiero que digan que en algo soy frágil. De hecho, hay muchas personas que podemos enfermarnos justamente en una lectura desde la medicina bioenergética, podemos enfermarnos de ciertas cosas porque no confesamos que somos frágiles. A muchas personas nos puede pasar eso, porque hay una sociedad que nos obliga que nos está diciendo no sean frágiles, no sean frágiles. De hecho, la compasión, pues fuera de que he dicho que algunos filósofos no se han ocupado de ella, hay otros que la han negado totalmente, rotundamente, Nietzsche, Schopenhauer, el mismo Kant. ¿Por qué? Porque eso significa debilidad. Kant, porque eso significa no racionalidad, no autonomía, y la compasión tiene que ver con el otro, con el otro y el otro sufriente, ¿sí? En Schopenhauer, que es como el papá pues filosófico de Nietzsche, pues por el vitalismo, la celebración de la vida. En Nietzsche ni riesgos, pues esa fragilidad, ni riesgos. Entonces varios filósofos la han negado explícitamente, ¿sí? Entonces hasta ahí como la diferenciación de esas palabras. No importa ya que nuestros interlocutores y nosotros mismos utilicemos el diccionario de la Real Academia, que seguramente nos los va a poner como sinónimos como queramos. No me parece tan grave como en otros cafés se ha alertado acerca de eso, pero sí quería traer como ese jueguito de sinónimos o de parientes lexicales para que nos diera más luz el concepto y ya centrarnos en lo que propiamente es la compasión. Entonces la compasión es ese sentimiento de tristeza que se acompaña inmediatamente de una acción, de una práctica, o sea, de una atención al otro, y el otro está sufriendo. Entonces digo de una vez, nosotros sufrimos, Jorge Iván. Nosotros sufrimos por las situaciones límite de Jaspers, que son situaciones que están de manera permanente, el azar, la enfermedad, la muerte, el fracaso. Sufrimos, según Freud, porque hacemos parte de una cultura, necesitamos la cultura, pero no nos sentimos felices en la cultura. Cuando yo hablaba la semana pasada de la urbanidad, a veces es incómodo tener que cumplir reglas, modales, o sea, como que van contra mi instinto, contra mi animalidad, etcétera. Sufrimos porque somos seres finitos, Joan Melik, sufrimos porque somos seres carentes, eso lo he dicho y lo quiero explicar hoy, somos seres que necesitamos cuidado. Mira, eso con lo mejor, eso es una cosa tan inherente, dice Heidegger, hablar del humano y no hablar de cuidado es no hablar del humano. Todo lo que tenga que ver con el humano tiene que ver con el discurso del cuidado. Hay un mito sobre el cuidado. Cuidado es un personaje mítico que Higinio, que fue bibliotecario latín en la Roma antigua, registró varias fábulas, entonces se conoce como la fábula de Higinio, creo que la 200, la 220. Cuidado iba por ahí caminando y por el jardín y cogió tierra e hizo un muñequito. Entonces hizo un muñequito y en esa se apareció Saturno, se apareció Júpiter, y entonces, ay, el muñequito, ¿cómo te quedó bien? ¿Y qué nombre le vamos a poner? Entonces Tierra dijo, mi nombre, pues si lo hicieron de mí. Y entonces Júpiter dice, no, pónganle mi nombre. Cuidado, le dice, insúflale tú el espíritu. Júpiter le insufla el espíritu, rúa pues del pensamiento judeocristiano. Entonces Júpiter, no, pónganle mi nombre porque yo le insuflé el espíritu. Y bueno, y eso se arma una pelea, cuando en esas llaman a Saturno y le dicen, Saturno, venga, dirima esta discusión, ¿qué nombre le ponemos? Entonces dice, a ver, tú lo hiciste de tierra, tú le diste la materia, entonces a ti volverá cuando se muera,
¿sí? Tú, la materia volverá a ti cuando se muera. Tú, Júpiter, le diste el espíritu, a ti volverá cuando se muera, volverá el espíritu. Y tú, cuidado, que fuiste el que lo creaste, lo tendrás a tu cargo toda la vida, el resto de la vida. Esa fábula la tenían desde el pensamiento greco-latino para explicar que el ser humano es un ser de cuidado, somos seres carentes, es el único mamífero, la única criatura, pues no solo mamífero, entre todas las otras especies, que nace, y yo todavía a mi edad estoy aprendiendo cosas. Un bebé a los 2 años sigue siendo desvalido, pues un caballo de 2 años ya es un caballo hace rato, un caballito, un ternerito se levanta y a los 2 o 3 días ya sabe comportarse como un ternero, un pollo a los 20 horas ya actúa pollamente, el elefante, pollamente por decirlo, el elefante es el mamífero cuyo aprendizaje es el más tardío, dura 2 años. Es el más tardío. A los 2 años, un bebé, ¿qué puede hacer? O sea, nosotros siempre necesitamos quien nos cuide, inclusive en la edad adulta. Mira, tú me has dado este chocolatito y si no me cuidas, pues... Entonces, sí, somos seres carentes, somos seres que vamos a morir y sabemos que vamos a morir. Entonces, todo eso está ratificado que sufrimos. Yo en otro café dije, en el de la empatía de Stein, tenía que decir... Ay, Jorge Iván, yo creo que hay gente que no ha sufrido en la vida. Pues lo tenía que decir en ese momento para poder explicar a Edith. Pero yo creo que el solo sufrimiento de una gripe cuando un bebé está chiquito, de una fiebre, de una caída, de no entender algo, ¿cierto? Entonces, aquí vengo con lo de la misericordia, para decir que seguramente la filosofía le ha sacado el cuerpo al tema de la compasión, porque eso le suena a cristianismo, a religión, y me voy con el autor que quiero recomendar, con el grande. Dime las obras de misericordia y vemos si hay un sufrimiento ahí. Bueno, las obras de misericordia que nos plantea la iglesia, como tú dices, hay unas que son corporales y otras espirituales. Bueno, las corporales son ahorita cuando me preguntaste, dar de comer al hambriento. Bueno, el hambriento está sufriendo, por supuesto que está sufriendo. Listo, está sufriendo. Sigamos. Dar de beber al sediento. Está sufriendo, una sed tremenda. Posada al peregrino. Está sufriendo, tiene frío, tiene calor, llueve, se lo van a comer los animales afuera. Vestir al desnudo. Está sufriendo. Visitar al enfermo. Está sufriendo. Visitar a los presos. Está sufriendo la pérdida de la libertad o una injusticia. Y enterrar a los difuntos. Pues ya se no está sufriendo. esa no me cuadra. Ya resucitó. Listo, pero es rendir, seguramente es rendir, es por dignidad. Esa, digamos, dejemos la parte que es por dignidad. Y las otras, las espirituales, hay una que es de enseñar, dice que enseñar al que no sabe. Enseñar al que no sabe. Imagínate, enseñar al que no sabe. Santo Tomás está carente de un bien, o sea, le falta algo en su conocimiento. Yo compasivamente le enseño, compasivamente. Mira, una cosa tan sencilla como esta: te van a dar unas malas vueltas, un mal cambio en un almacén. Tú te das cuenta que la señorita es como enredada y uno dice, qué pecado, tiene este trabajo y no sabe manejar dinero, no sabe sumar y restar, y uno no se aprovecha de ello. Uno tiene misericordia, uno tiene compasión, y dice, no, señorita, se está engañando, mire, es menos, es tanto, es que 20 menos 30, y uno le ayuda. Eso es un acto de misericordia en ese momento. Uno se da cuenta que ignora algo, que le falta habilidad matemática. Sí. Tener paciencia. Hemos visto con algo muy pues, para ir el ejemplo tan sencillo. Enseñarle al otro a entrar a internet. Sí, que nos tocó esta pandemia. Muchas personas pues, que no sabían buscar y, por ejemplo, cierro el paréntesis. Claro. Corregir al que se equivoca. El que se equivoca, según Santo Tomás, no está gozando de un bien, que sería la verdad, que sería lo correcto. Entonces yo soy compasivo, está sufriendo y no lo ataco, sino que lo acompaño, voy al lado de. Dar un buen consejo al que lo necesita. Claro, está sufriendo, está perdido, está embolatado. Perdonar las injurias. Yo estoy sufriendo porque él me irrespetó a mí, puede que sí, pero puede que no, ni siquiera me haya causado, pues yo sea una persona noble, una persona más serena, con más sabiduría, y diga, no, lo hace como dice Sócrates, el malo es malo por ignorancia. Entonces uno puede pensar, el otro está sufriendo de la falta o sea, le falta cortesía,
le falta camaradería, le falta educación en el amor, que era lo que hablábamos de Eric Fromm. Está sufriendo una ausencia, Santo Tomás. Eso. Consolar al triste. Está sufriendo. Evidente. Sufrir con paciencia los defectos del otro. Dios mío. Sufrir con paciencia los defectos del otro. Pues yo estoy sufriendo, pero no, pero los defectos del otro, mira Sócrates, o sea, Sócrates en Platón, pues porque Sócrates no escribió. Entonces pues si tiene el defecto es porque le falta un bien. Santo Tomás está padeciendo la falta de ese bien. Y es más, es que muchos defectos los padecemos. O sea, si yo soy mal geniada, yo padezco mi mal genio. Yo soy la primera que me canso con ese mal genio. Si yo soy chismosa, yo llega un momento que mi cabeza es un revoltijo y yo ya ni me acuerdo de cuál es el chisme 1, chisme 2, chisme 3. Si yo soy mentirosa, yo sufro por la mentira porque ya ni me acuerdo cómo fue que armé la mentira. Y me tengo que inventar otras 10 para sostener esa. Tenemos que hablar de la verdad y la mentira. Todos están sufriendo, menos uno. Muy forzada la cosa. Falta una. A ver. Espérame. Tú sufres con paciencia. Usted, que nos está viendo, sufre con paciencia. El que está ahí detrás de la cámara, sufre con paciencia los defectos del otro. Sí. Pero mira, no, es que eso es muy bello. Entonces, mira. Y la última es orar por los vivos y muertos. Orar por los vivos y muertos, entonces... Bueno, entonces tampoco sé, entonces me has dejado como 3 tareas, una misericordia corporal que no me cuadra, la misericordia, pero es el ejemplo, yo quería que nos contaras porque es el ejemplo de por qué tal vez el discurso no está en la filosofía para no emparentarse con la religión. Pero entonces, ¿de quién te quiero hablar? De Joan Melick, el otro libro que traje hoy para recomendar. Yo creo que ya había hablado, no había hablado. Joan Melick está vivo, estuvo en Medellín, Colombia hace 3 años, es un catalán, es profesor de filosofía de la educación, es grande, tiene una obra abundante. Este año publicó ahorita en medio de la pandemia un libro que prometió, que estaba escribiendo cuando vino aquí a Medellín, y mira lo que te voy a decir. Él dice... Te tengo que hablar un poquito del autor para que nos sorprenda lo que va a decir. Y te va a encantar. Ética de la compasión. Ética de la compasión. Sí, Herder le publica todo. Joan Melick. Él dice que él es éticamente agnóstico. Éticamente agnóstico. Él dice que fue educado en una familia católica. Dice, Dios cree en mí, pero yo no creo en Él. Dios cree en mí, pero yo no creo en Él. Yo tengo muy poquita fe, pero yo quiero tener más y yo tengo esperanza. Es hermosísimo. Voy a ir desgranando las cosas de él. Cuando mencioné la visita a Medellín, porque en Medellín prometió que estaba escribiendo, preparando su libro, el que publicó ahora, la lectura como plegaria. Y allí, cuando él tuvo varias conferencias en Medellín, dijo que iba a dedicar un capítulo, son fragmentos filosóficos, un capitulito a hablar de el libro. ¿Y sabes cuál es el libro? ¿Cuál? El Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento. Este hombre tumbó a Kant, tumbó otras éticas del deber. O sea, nosotros tenemos muchas éticas, pues como muchas corrientes de la ética desde el deber, desde el principio de la felicidad, desde el principio del placer, desde si es formal, si es material, si es heterónoma, autónoma, pues no puedo entrar ahora en eso. Él tumba todo lo que traíamos, toda una tradición de la ética para montar la ética sobre la compasión, sobre una antropología del sufrimiento. Entonces imagínate, él se pega del cristianismo y dice una religión, un hombre que dice que es, pues ya dije lo que dije de él, es hermoso, pues, es que a mí me eriza. Di con tranquilidad que es agnóstico. Sí, que es agnóstico. Entonces, él dice, una religión que tiene un Dios sufriente, Entonces, él menciona en el Nuevo Testamento, ojo, porque me vas a tener que ayudar porque ya te has dado cuenta que yo armo unos chismes con las citas bíblicas tremendas. Él dice, nosotros ¿para qué necesitamos un Dios absoluto si tenemos el buen samaritano? Es que tengo que explicar todo este cuento de la religión para decir el de dónde saca la ética de la compasión. Entonces, el buen samaritano. Entonces, explícanos, es esa en la que está tirado el hombre y llegan y no lo asisten.
Sí, sí, o sea, aparte Que está en Mateo, él dice, Mateo No, 25, eso es Lucas, eso es Lucas. Es que luego en Mateo 25 es donde dice, y cuando no diste a mis hijitos de beber y comer, no me diste a mí. sí, que es de donde salen pues las obras de misericordia. Porque es que él dice, las Cuando- bienaventuranzas, esas obras, y lo de Lucas dice que con eso tenemos, que es que ya, que con eso tenemos para ser bueno. Dice, si nos amamos y tenemos esos 3 pasajes, con eso tenemos. Imagínate lo que reduce la vida, amarnos, y llevamos cuántos cafés hablando del amor. Entonces, el café hablando del amor y esto, ya estamos listos, Jorge Iván. Eso Ya, es. murámonos mañana. Así es. Así debe ser. Sí, no, nos cuenta, porque le hacen una pregunta a Jesús, Sí. ¿cierto? Un maestro de la ley, precisamente. Ujú. Y le dice que, pues, que tiene que hacer para heredar la vida eterna, y él habla pues del amor a Dios y el amor al prójimo. Sí. Entonces le preguntan, ¿y quién es mi prójimo? Ujú. Entonces Jesús cuenta esa bella parábola del buen samaritano, un hombre que iba de Jerusalén a Jericó, Ujú. ¿cierto? Y en el camino es asaltado, lo dejan muy mal herido y queda tirado en el suelo. Sí. Pasó primero un sacerdote, lo vio, dio un rodeo y siguió de largo. O sea, un sacerdote cumple la ley. Un Listo. sacerdote, muy Ok. después un levita, Ujú. también gran cumplidor de la ley, lo vio, dio la vuelta y siguió de largo. Pero pasaba un samaritano que lo vio, sintió compasión de él, se acercó, lo curó y lo montó en su cabalgadura y lo llevó a una posada. Allí le pagó a un hombre, pues al dueño de la posada, y le dijo, cuídalo, y si queda algo por pagar, yo vendré y te lo pagaré. Entonces es la pregunta de Jesús: ¿quién crees que se comportó como prójimo de este hombre? Y que la interpretación que siempre es no quién es mi prójimo, sino de quién me hago yo prójimo. Entonces dice Joan Melick que el asunto de la ética es un asunto de proximidad y aproximación. Dice, nosotros no somos éticos porque seamos buenos, dice él. Entonces él lista todas las éticas que tumba. Nosotros hemos conocido el mal, nosotros somos éticos porque hemos conocido el mal y tenemos al frente a alguien que está en el mal y yo lo he padecido o sé que lo puedo padecer o siento la empatía de Einstein o siento simpatía, listo. Nosotros no somos buenos por la ley, por el deber. ¿Por qué? Eso lo digo yo, me intercalo entre Melick y yo. Y cumplir la moral, la ley, las normas están en la moral. La ética no es de normas. Pues esa es una gran diferencia, ¿cierto? Pues así, de manera superficial, permítanme los colegas filósofos, de manera superficial. La moral se cumple por normas, entonces yo solamente tengo que obedecer. O sea, yo puedo ser un operario de la norma, un operario moral. Yo no tengo que pensar, yo no tengo que discernir. Para yo ser ético, realmente tengo que ser un sujeto que discierne y que ejercita su libertad, su buena elección. ¿Y cómo discierno? Resulta que la compasión es esa práctica, esa acción en que yo no tengo una norma para aplicar, Jorge Iván. Yo no tengo un mandamiento ni de esta religión islámica, ni judía, ni cristiana, en ninguna de sus formas, no me da. Tengo es el rostro del otro, que ya lo mencioné en el Café del Respeto. Tengo el rostro del otro, como dice Jean-Paul Sartre, semejante ateo. El otro que me impele, el otro que me habla, el rostro. No es una cara. Un día hablamos del rostro, un día hablamos de las caras. No es una cara así, cara de negritud, cara de indígena, cara de árabe, cara... No, es un rostro particular que me habla y que me demanda y yo atiendo. Entonces él dice que el que mejor nos enseña lo que es la compasión es Jesús, este agnóstico que tiene ese libro plagado de citas bíblicas, plagado, ¿sí? Ya te dije cuáles son las 3 para él, pero lo tiene plagado de citas bíblicas, ¿sí? Entonces él dice, Jesús siempre actuó en el momento, o sea, siempre él fue ético, él nos mostró cómo ser éticos, cómo ser buenos, porque es una respuesta íntima, es en el presente, en el aquí y el ahora, es dual, es de dos, ¿sí? Y es reconociendo la proximidad del otro, o sea, haciéndome prójimo del otro, aproximándome al otro. Entonces, inclusive nos menciona todas las situaciones que tú no las podrías mencionar, muchas más, en que Jesús, siendo judío, actúa por fuera de la ley. Yo me callo un ratito y tú nos hablas de eso porque los contertulios se asustan y dicen, esta filósofa está blasfemando. Explícanos eso, que Jesús
Sí, o sea, sentarse, por ejemplo, a la mesa con pecadores cuando no podían sentarse y tan pendientes de lo ritual, de lo puro, de lavarse las manos, de que quién se podía sentar, eso era impensable. También acercarse al leproso, por ejemplo, eso es una realidad de las que Jesús transgrede la ley, impresionante. Bueno, a la mujer pecadora, La hemorroísa. La hemorroísa, muchas, lo de los niños, El sábado. incluso el sábado sí que tiene pasajes de eso. Que si el hombre es para el sábado es para el hombre. Usaste la palabra que Joan Melik usa, transgrede. Jesús transgrede, ¿sí? Transgrede. Dice, ser ético, para uno ser ético tiene que los marcos de las estructuras de todas las normas morales, de todos los reglamentos se agrietan y no son suficientes en la respuesta al otro que sufre. A mí la ley moral o jurídica no me sirve, el marco de referencia se ha agrietado y ahí tengo que actuar yo. Entonces, inclusive, mira que es muy interesante, me salgo un ratito de Joan Melik, ya te darás cuenta pues el aprecio que le tengo Sí, a este autor. No, porque sabes que me parece muy bonito, pues me parece muy ejemplarizante. Aquí voy a dar una opinión, no voy a hablar en nombre de ningún filósofo, voy a dar una opinión, me parece muy ejemplarizante que como una persona que se declara agnóstica, que se declara falto de fe, puede leer también la Biblia. Y cuando él dice en plegaria, que yo no lo he leído, pues salió ahora en 2020, pero él había adelantado como unos fragmentitos en esa avenida Medellín, cuando él dice hay que leer la Biblia, así como se lee la Ilíada, la Odisea, y otro menciona las tragedias griegas, la Biblia y otro que no recuerdo, pero hay que leerlo por fuera de la estructura. Yo creo que lo que tiene miedo es como la estructura. Entonces yo pienso que por ejemplo ahí hay un reto para ustedes, sacerdotes jóvenes, que sé que lo asumen, de mira, cómo una persona por fuera de la estructura eclesiástica nos da esa luz sobre lo que viene a enseñar Jesús. O sea, es casi que hoy en este café se nos termina la lista de los amores, Jorge Iván. No me pidas que te hable de más amores. Ya se acabó, Jorge Iván. No tengo más de qué hablarte. O sea, es que casi es como decirte, Jorge Iván, ya. Pues es que sí. ¿Qué más tenemos que esto? La compasión. Esto nos queda, la compasión ante lo más inhumano. Hay una frase bellísima que es: ámame cuando menos lo merezca, que es cuando más lo necesito. Eso es la compasión. Yo no sé esa frase de quién es, pero se dice mucho, la voy a repetir, me la saboreo. Ámame cuando menos lo merezca, que es cuando más lo necesito. Ayúdame en esta pobreza, ayúdame en esta miseria. Mira mi rostro, asúmeme, hazte cargo de mí. Entonces, cuando tú ahora decías la madre que castiga, pues yo creo que es que hay que tener compasión, la compasión en la corrección, que es una misericordia. Me parece que tú que asesoras tantas familias y parejas, lo que podrías decirle a estas personas es: no, señora, señor, papá, mamá, o haga esta obra de misericordia, corrija al que está en el error, pero no se trata de pegar, o sea, compadézcase del sufrimiento, ¿sí? Y permíteme hacer un énfasis Sí. en algo, para que no lo digamos a las carreras, que ya se nos está acabando el tiempo. Esto ha volado. La compasión es una acción, es una Sí. práctica. O sea, y lo hago ya para que tengas el tiempo de desarrollarlo. No es simplemente un sentimiento. O sea, yo puedo decir, ay, sí, yo tengo compasión de Tita. ¿Y ¿cierto? qué hizo? ¿Y qué hizo? ¿Qué está haciendo por mí? Exacto, o sea, la compasión me mueve a actuar, y eso es muy importante frente a lo que tú estás diciendo. Sí, mira, la compasión es tan importante, inclusive a nivel de, aquí muchos temas se han juntado con el asunto y me gusta de filosofía política, porque ahora la filosofía política, mencioné a Victoria Camps, mencioné a Marta Nussbaum, mencioné a Adela Cortina, o sea, cómo la filosofía política se está nutriendo de lo que son las emociones y los afectos políticos, y por eso yo mencionaba hace 15 días, venga, es que hay que amar cívicamente, es que hay que amar al desconocido, es que yo salgo a la calle y tengo un problema con 23 desconocidos, ¿qué hago con ese discursito de los amores, con ese discursito de amar a la pareja? ¿Eso para qué me sirve? ¿Para encerrarme bien en mi casa? No, la vida transcurre afuera con una cantidad de desconocidos. Entonces, mira, tan importante es a nivel social, de estructura social, que la compasión es anterior y complementaria a la justicia. Imagínate, es anterior y complementaria. ¿Cómo así? Muchas
Cuando estoy diciendo ahora justicia, estoy diciendo normatividad, derecho normativo, ¿sí? En el triángulo de Santo Tomás que heredamos, el derecho normativo, objetivo y subjetivo. Bueno, entonces del derecho normativo, lo que está escrito. Es anterior a la norma, porque cuántas normas se han establecido, Jorge Iván, justamente porque alguien ve que eso falta, entonces son los senadores que van y proponen, ¿sí? O sea, todos nuestros representantes en los diferentes organismos, pues, de legislativo, ejecutivo, judicial, o sea, cuando proponen leyes porque piensan que eso falta, o sea, que primero hubo la compasión, ay, qué pesar de esta situación, ay, qué horrible esto, cómo nos duele esta gente en la calle, pero cómo nos duele que la gente tenga que hacer fila 3 días para esto, pero cómo nos duele esta falta de atención en esta oficina, o sea, me tiene que doler. Ahorita tengo que decir una cosa muy importante de un sentimiento muy horrible previo a la compasión, que yo lo había mencionado en un café, pero eso quedó en el aire. Entonces es anterior temporalmente a la norma, o sea, muchas normas primero fueron compasión, ¿sí? Y a veces se quedan simplemente complementarias de la norma, o sea, no logra eso constituirse en ley, no entra, no la aprueban como ley, entonces ahí surgen todas esas organizaciones no gubernamentales que conocemos. Si uno revisa cada ONG que está trabajando un aspecto que no está en la norma, que el Estado no está garantizando, y entonces hay una cantidad de personas altruistas. El primero recuerda que utilizó la palabra, Comte, altruista, unas personas pensando en el otro, compadeciéndose del otro, que dicen, pues el Estado no atiende eso, hagamos nosotros esto, mientras convertimos eso en ley. Entonces es anterior y complementaria. Entonces la compasión es importantísima a nivel social, que era de lo último que estábamos hablando. ¿Qué hacemos con el amor cívico? Como decía Aristóteles, es que, entonces vuelvo, me queda genial, las sociedades se fundan no en el amor de pareja, las sociedades se fundan en 4 cosas, lo he dicho 17 veces, en 4 cosas. La justicia como norma, la amistad, la solidaridad, lo he dicho, y la caridad. Mira aquí que la compasión no la puedo comparar con el amor ágape que vimos en el café del ágape, porque ese ágape es una cosa más permanente, por aquello de los componentes que vimos del amor, el vínculo, el reconocimiento, el respeto, la responsabilidad, el tiempo, el ritual, ¿sí? Y aquí esto puede ser una cosa pasajera, una cosa de horas, de meses, de días, pero sería algo así, sería algo así. ¿Qué quería decir muy horrible de la compasión? ¿Qué requiere que siendo, dijimos ahora, la cualidad más sinónima, más equivalente a ser humano, la más humana, somos humanos porque somos compasivos, porque nos compadecemos frente al sufrimiento del otro? Mira que la palabra, incluso en hebreo, yo no sé nada de hebreo, pero la palabra en hebreo para compasión significa vísceras, y la palabra en griego, spleknosomai, es veo, me duelen las entrañas y actúo, que de ahí inclusive luego sale un movimiento de la Iglesia Católica de ver, juzgar y actuar, ¿sí? Es como en ese movimiento, veo, me duelen las entrañas y actúo. Por eso repite una y otra vez que es una acción, como lo acabas de decir, es una práctica, es una acción, es un acto, eso se tiene que ejecutar. Entonces la compasión requiere, siendo la cualidad más admirada de un humano como humano, que le da, ay, qué persona tan humanitaria, ay, qué una organización humanitaria, ay, qué persona tan humana, y requiere la más horrible, la ira, como la que sintió Jesús, ya que estamos hablando hoy, ¿sí? Sí. De Jesús, como la que sintió Jesús, que Jesús la sintió por una injusticia. Entonces la ira, ya habíamos dicho en un café, no es que me da rabia, no es una emoción violenta en que yo violento a los otros, sino la indignación, la ira entendida como indignación. A mí me tiene que doler el mal que está padeciendo el otro, el mal que está padeciendo el otro, ¿sí? Entonces, mira tan bello como dice Joan Meli. ¿Cuántos minutos me faltan? 5 minuticos. Entonces dice, no somos éticos porque conozcamos el bien, hemos conocido el mal, no somos éticos porque conozcamos el deber, justamente tenemos que transgredir, parece que tenemos que transgredir muchas normas, las normas nos quedan cortas, tenemos que inventar normas en el encuentro con el otro, no somos buenos porque nos hablen de dignidad, porque después de Auschwitz, ¿de qué dignidad se puede hablar? O sea, a veces vemos situaciones en personas en una condición tan inhumana. Recomiendo, por ejemplo, ensayos sobre la ceguera,
de Saramago, Ensayo sobre la ceguera de Saramago, que cuando uno leyó ese libro, cuando yo leí ese libro, todas las personas cercanas a mí leímos ese libro, no podíamos creer, o sea, en la tercera página yo quería dejar el libro, pero también los que estaban leyendo el libro conmigo lo querían dejar. Y uno decía, ¿para qué sigue? Pues porque hay que seguir en este libro, Ensayo sobre la ceguera. Y seguía, y cada vez más hondo y más hondo. Jorge Iván, esta pandemia ha sido el ensayo sobre la ceguera de Saramago. Repitámoslo para muchos contertulios, podríamos leer ese libro y entender. El ensayo sobre la ceguera, cuando leímos ese libro creíamos que era imaginación de Saramago, es el retrato de esta pandemia, es una cosa increíble. Entonces mira, terminemos así tan bello cuando estamos hablando de Joan Melik, tan lindo. ¿Cómo nos enseña? Yo dije que tienen el reto los sacerdotes jóvenes, pero también tienen el reto de leer, porque él mismo lo reconoce, es que la Biblia es un libro para todos, o sea, un pensamiento que tenga un Dios sufriente es para todos, que tenga un Dios sufriente es para todos, es un libro de cómo ser seres humanos, dice él, cómo hacernos humanos, el Nuevo Testamento dice cómo hacernos humanos. Entonces mira, tú nos explicaste que este sacerdote iba de Jerusalén a Jericó, entonces él dice muy lindo, porque él dice, es que ser éticos es ponerse al lado del herido e ir al lado del herido, acompañar al herido, en un encuentro que es, ya dije, pero lo quiero repetir, íntimo, de rostro a rostro, dual, en que yo me hago prójimo de él y yo lo acompaño en su camino, escucha esto porque lo dice al revés, en su camino de Jericó a Jerusalén. O sea, Jericó, del mundo al paraíso. Eso es ser bueno. Y yo siempre he pensado, Jorge Iván, que el mayor impedimento para uno ser bueno es creerse bueno. Que yo creo que hay una forma que nos ayuda mucho a ser éticos y es no estemos tan convencidos de que somos buenos, y la compasión nos mueve mucho en eso, porque en la compasión nosotros quedamos sin nada. Jorge Iván, estamos desnudos, mi humanidad frente a la otra, no hay norma de qué pegarme, es un yo frente a un tú, y yo tengo que construir en este momento el bien que el otro me demanda, no es la norma, porque el problema de las normas, Jorge Iván, para aplicar la compasión es que la norma me hace inmune, la norma me impermeabiliza, la norma me bloquea. O sea, yo puedo decir, lo mencioné un día, pongo el mismo ejemplo, si yo no atiendo a alguien que va barriendo por mi casa y que yo siento que puede tener sed y mucho calor por el clima de esta ciudad, yo no estoy cometiendo ninguna falta. Dime de qué falta me vas a acusar, Jorge Iván, porque yo no abra la puerta de mi casa y le saque una bebida refrescante a esa persona, ninguna. Yo no estoy haciendo ningún mal. Yo soy una persona buena, Jorge Iván, y no puedes decir que no soy buena. Qué poco es hacer el bien a quien podemos hacerle algo más que el bien. Y cómo vivir con aquellos con los que no es fácil vivir. Y cómo vivir con aquellos que no se nos presentan como los iguales, los dignamente iguales. Y cómo vivir con aquellos que no son supuestamente humanos como yo. La compasión, eso es lo que nos queda y qué bonito que nos quedó este tema como de último en este ciclo, decir, y lo último que nos queda es lo que realmente nos ratifica como humanos, lo que nos ratifica como humanos es la compasión. Excelente, y habría que cerrar a ese ya cierre que acabas de hacer bellísimo, como dice Jesús, anda y haz tú lo mismo, ¿cierto? Qué bonito, Jorge, qué bonito. Eso es, ese es el cierre de la parábola. Bueno, esto muy interesante, la respuesta de la persona, el maestro de la ley que le preguntó, ¿qué nos pide Jesús? Pues vayan y hagan ustedes lo mismo. Creo que Joan Melik lo hace también. Que nosotros seamos esos misericordes que llevemos a todos de Jericó a Jerusalén, que los acompañemos en ese camino. Ahí tenemos tarea, pues. Te queda una tarea, la clemencia, sí. Y a ustedes. Seguir, se me terminó el chocolatito, seguir con su música, todavía quedan unos minutitos del Gladiador, de la película, la banda sonora, y sigan ustedes allá con su chocolatito, esté haciendo frío, en otros países está haciendo mucho calor, y es un tema muy controvertido, ánimo, Joan Melik, un grande. Está delicioso este chocolate de esta noche, no, pero iba a cerrar con la tarea de la clemencia, y conversen también ustedes qué creen, ¿cierto?
La clemencia, es que yo no sé, ¿debemos ser clementes o no? Me quedó esa inquietud. Ok. Si la clemencia es el castigar con moderación, ¿cierto? Entonces, ¿qué? ¿Clementes, compasivos del todo? Interesante pregunta. Aquí voy a seguir discutiendo con Tita, conversando con Tita ese aspecto. Gracias por acompañarnos Gracias, Jorge esta Iván. noche. Gracias a ti, Tita. Como siempre, espectacular. Nos encontramos dentro de 8 días en este espacio del Café Filosófico. Y recuerden, pues ya nosotros la otra semana abrimos Monticello. Ahí les vamos a dar la indicación de cómo hacer esa apertura. para Y que estén muy tenemos pendientes. un evento el 19 de septiembre. Casi se me olvida. 19 de septiembre, el evento La felicidad, una reflexión desde la psicología, la teología y la filosofía, donde va a estar nuestra querida Tita Llano. Así que todos los amigos del Café Filosófico tienen que estar pues en ese evento. No Es se en lo la pueden perder. hora colombiana de 9 a 11:30. 9 de la mañana. Se pueden ir a Eventos Monticello y ahí está el link con toda la explicación. Exacto. En Colombia, Eventos.monticello.org. en Colombia se celebra ese día el amor y la amistad y nosotros hemos hablado todas estas semanas de ese tema y hay personas que acostumbran dar regalos, entonces ese sería un bonito regalo, entrar al link a escuchar estas 3 visiones tan diferentes acerca de la felicidad. Así es, los esperamos también en ese evento, es una manera también de apoyar Monticello. Gracias por acompañarnos, nos vemos entonces dentro de 8 días.